Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Dios les continúe bendiciendo. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Y de verdad un privilegio para mí el poder compartir con ustedes una palabra de Dios. Bendito sea Dios que nos da esta gran oportunidad. Donde quiera que usted se encuentre, Dios le continúe bendiciendo. Dios bendiga su vida. Dice la palabra de Dios en Isaías 61:1-3 dice: y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. Dice también el 3, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Bendito sea Dios. Entonces dice el Espíritu de Jehová: el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si confiamos en esta palabra, bendito sea Dios, entonces vamos a creer que este tema, que este espacio, que este tiempo que tenemos con ustedes es un tema que el Señor pone en nuestro corazón. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, que si el Espíritu de Jehová está sobre mí, significa que tengo la cobertura del Señor Dios Todopoderoso para poder dar este tema que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bendito sea Dios. Este tema le hemos puesto hoy en el nombre del Señor. Le hemos puesto: nada nos puede separar del amor de Dios. Y así es, yo le quiero decir a usted, querido hermano, querida hermana, que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Por supuesto, ¿qué nos separa de Dios si no es el pecado, nuestras desobediencias? Eso es lo que nos puede separar, pero eso es algo que no es imposible para el ser humano, porque ante Dios tenemos la posibilidad de que nada nos pueda separar de sus manos, de su amor, ¿verdad? Así es que bendito sea Dios, porque hoy quiere ministrar su corazón. De verdad, donde usted se encuentre, Dios le continúe bendiciendo. Dios bendiga sus vidas, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice: nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios lo que Jesucristo ya pagó con el precio de su sangre. O sea, nadie puede arrebatar de las manos de Dios lo que Jesucristo ya pagó con el precio de su sangre. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, en Romanos 5, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con el Padre. ¿A través de quién? De Jesús. Bendito sea Dios. A través de Jesús que hemos sido reconciliados con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Dice: nada nos puede separar de las manos de Dios. Absolutamente nada que no sea el pecado. Eso es lo único que nos separa de Dios. Pero si nosotros entendemos el sacrificio que Jesús hizo, yo estoy seguro que más de uno de nosotros va a querer estar en paz con Dios, va a querer reconciliarse con Dios. O sea, Él ya nos ha reconciliado con Dios, pero ahora nos toca a nosotros que reconciliarnos con Dios. Si usted siente en su corazón que usted es desobediente, pues hoy es una buena oportunidad para reconciliarse con Dios y estar en paz con Dios. Bendito sea Dios. Dice
Jesús no solo muere en la cruz por el perdón de nuestros pecados, sino que también al resucitar, Él resucita para una nueva vida para el mundo, a través del perdón y del arrepentimiento. El precio de nuestros pecados fueron cancelados a través de su sangre, y el mundo es reconciliado con Dios. Bendito sea Dios. Como les decía, queridos hermanos, dice su palabra que hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad? Que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue en vano. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue por nuestras desobediencias, por nuestros errores, por nuestras culpas. Pero es Dios, a través de Jesús, encuentra la reconciliación del mundo con Él, con el Dios Padre Todopoderoso, a través de Jesús. Bendito sea Dios. Sabe que muchas veces nos hemos preguntado, y yo en algunas veces o muchas veces me preguntaba cómo presentarme delante del Señor, porque a veces nos hemos sentido tan marcados en la vida por las cosas que han pasado con nuestras vidas. Hemos hecho muchas cosas que en nuestro corazón sabemos que no son del agrado de Dios. Y eso sumado con muchas cosas que nos han metido en la cabeza acerca de la condenación y eso. Entonces yo un día me preguntaba, ¿cómo presentarnos delante del Señor? ¿Cómo podemos presentarnos delante del Señor? Y empezaba a sumar una serie de cosas, porque se nos viene a la cabeza, se nos viene a nuestra mente muchas veces querer hacer méritos para que el Señor nos perdone. Y entonces empezaba a sumar lo que creía yo que tal vez yo había hecho bueno en la vida. Y yo entre más sumaba las cosas que yo creía que había hecho bueno en la vida, yo decía, pues esto en lugar de acercarme a Dios, más bien como que me alejaba de Dios, porque realmente no me alcanzaban. Sí, no me alcanzaban. Eran las cosas más negativas, más malas que había hecho en mi vida que las cosas buenas que había hecho en mi vida. Entonces, entre más sumaba, me daba cuenta que más lejos estaba de Dios. Pero esta es la grandeza de Dios. Es a través de la gracia de Jesús, es a través de la misericordia de Jesús, es a través del sacrificio de Jesús donde yo encuentro el perdón de Dios. No era por mis obras, no era por lo que yo hubiese hecho bueno o por lo que yo hubiese hecho malo, que yo iba a ser salvo, que yo iba a ser perdonado. No, sino por la gracia de Dios, por la gracia del Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz. Es por eso que por Él hemos sido hallados, hemos sido reconciliados con el Señor. Antes no estábamos reconciliados con el Señor, antes estábamos llenos de pecados, llenos de cosas malas en nuestras vidas. Hoy, al venir al Señor Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados, al sentir ese arrepentimiento genuino en nuestro corazón y pedir perdón, hemos sido reconciliados con Dios. Entonces muchas veces yo me preguntaba, ¿y cómo puedo yo recibir el perdón de Dios con todas las cosas que yo he hecho? Y Dios empieza a mostrarme en su palabra y empieza a decirme que no es por mis obras, buenas o malas, que haya hecho en la vida, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Jesús. Es a través de Jesús que Dios introduce su gracia al mundo. Ya no estamos bajo la ley como en el Antiguo Testamento, donde eran otras cosas las que prevalecían, y por ellas dice Romanos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice su palabra. Pero ahora, al venir Jesús y hacer el sacrificio en la cruz, al dar su sangre por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, es que hemos sido reconciliados con Dios y hemos encontrado el perdón de Dios. Bendito sea Dios, porque hoy le quiere hablar a su corazón. Jesús no solo muere en la cruz por el perdón de nuestros pecados, sino que también al resucitar, resucita para una nueva vida para el mundo, a través del perdón y el arrepentimiento. El precio de nuestros pecados fueron cancelados
a través de su sangre y el mundo es reconciliado con Dios. Como les decía, un día me preguntaba cómo presentarnos ante el Señor con tantos defectos. Cuántas cosas nos han marcado en la vida y trataba de buscar una respuesta pensando en las cosas buenas que creía que había hecho en la vida. Y sumando me di cuenta que no me alcanzaría y cada cosa que sumaba me hacía sentir que estaba más lejos de Dios. No sé si a usted le ha sucedido. Nos han metido tanto en la cabeza que nos vamos a condenar. Sí, muchas veces nos han hablado más de Dios como un verdugo que condena, que como un padre amoroso. Muchas veces nos han presentado a Dios como eso, como un verdugo que te va a condenar. Pero no te lo han presentado como un papá misericordioso, como un papá que si su hijo viene a sus brazos, él lo abraza y lo perdona. No, muchas veces al que nos han presentado es a un papá como un verdugo. Si nos fuéramos a la palabra que está en Hechos 15, nos damos cuenta del concilio en Jerusalén y es algo muy parecido a lo que sucede. El concilio en Jerusalén nos está hablando de los fariseos y los fariseos están presentando a un Dios como un Dios verdugo, un Dios que no nos iba a perdonar si no era por algunos sacrificios religiosos, si no era por la ley, si no era por cosas rutinarias, por una religiosidad. Sin embargo, cuando ellos quieren hacerle ver eso al pueblo en Jerusalén, dice que Pedro se levanta y Pedro les hace ver que no es a través de ritos religiosos, que no es a través de ritos religiosos, que no es a través de cosas rutinarias, de cosas que porque así nos lo dijeron. No es por ritos religiosos, sino es a través por la gracia de Jesús, por el perdón de Jesús. Cuando ellos quieren presentar las incircuncisión en aquel tiempo, Pedro se levanta y les hace ver que hemos sido circuncidados por el amor de Jesucristo, que nuestros corazones han sido circuncidados por el amor de Jesucristo, hemos sido limpiados. Entonces, muchas veces nos han presentado, así como aquellos fariseos presentaban a un Dios como un verdugo, como un condenador, porque eran personas que se dejaban guiar por ritos religiosos y no miraban el amor de Dios, sino aquello que estaba escrito allí. Mas Pedro se levanta y les dice: no, señores, es por el amor de Jesús que nuestros corazones han sido circuncidados, o sea, hemos sido limpiados, hemos sido reconciliados con Dios, decía Romanos 5. Pero muchas veces nos han presentado a Dios como un juez, no como un padre amoroso. Bendito sea Dios. Dice: sin embargo, el apóstol Pedro se levanta y les hace ver que no es por ritos religiosos, sino por la fe. Pues por la fe en Jesús son purificados nuestros corazones, y también hace ver que Dios no hizo excepción de personas. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Bendito sea Dios. Entonces, como les decía, muchas veces me pregunté cuál era la mejor forma de presentarme ante Dios, porque me sentía señalado y juzgado, primero por mis desobediencias, por mis pecados, y segundo por aquellas personas religiosas, por aquellas personas que solo veían otras cosas, no solo veían nuestros defectos.
no el amor de Dios, ese amor que perdona, ese amor que fue tan grande de mandar a su Hijo Jesús a la cruz a morir por nuestros pecados. O sea, Él murió por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Pero ellos no miraban eso y nos presentaban a un Dios como un verdugo, como un juez castigador. Y no nos presentaban a Dios como a Jesús, como aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, por amor a nosotros. ¿Quién de nosotros puede dar su vida por alguien que no es justo? Por alguien que está condenado por sus pecados, por alguien que está muerto en sus pecados. ¿Quién de nosotros puede dar la vida por aquella persona? Jesús la dio por nosotros. Entonces entendí cuál era la mejor forma de presentarme ante Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Leyendo esta palabra me di cuenta de cómo en realidad tenía que presentarme ante Dios. Y Él me dijo: sí, así como eres tú, con tus fallas, con tus debilidades y fortalezas, con tus miedos y tus temores. Tan solo ven a mí sin máscaras, sí, así como tú eres. Esto hizo que sintiese yo una gran confianza en Dios, sabiendo que Dios me aceptaba así como soy, dándome cuenta que si me arrepentía de mis errores, Él me perdonaría. Y fue allí donde pude darme cuenta cuál era la forma de presentarme ante Dios. Él me dio confianza. Por eso dice su palabra en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, quien es Jesús, y su misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para el oportuno momento, en el momento de nuestra debilidad. Tenemos a quien recurrir, ¿verdad? Tenemos que tener la confianza que Dios nos puede perdonar. Eso es importante. Allí fue donde yo encontré cuál era la mejor forma de acercarme a Dios, de cuál era la mejor forma de presentarme ante Dios. Y es a través de Jesús, porque Él ha limpiado nuestros pecados y nuestros errores. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, dice: acercarse al trono de la gracia significa acercarse a la misericordia de Dios, al perdón de Dios, a la benevolencia de Dios, y nos dice con confianza, o sea, seguros que hemos encontrado el perdón de Dios. Sabemos que en todo momento Dios siempre está dispuesto para perdonarnos. Por eso nos dice que nos acerquemos a Él, a su trono, a su altar, y desde allí Él perdonará nuestros pecados, sin importar cómo somos: mentirosos, viciosos, calumniadores, egoístas, rencorosos, amargados. Entonces, ¿será que seremos condenados por cómo somos? Pues no. Dios nos dice que nos acerquemos a Él tal y como somos, y que si nosotros nos arrepentimos de nuestras desobediencias, de nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Esta es una palabra, mi querido hermano o hermana, usted que está allí, para que usted se acerque a Dios hoy con confianza, no con temor y con miedos, no preocupado o preocupada por lo que te han metido en la cabeza. El mundo sigue estando lleno de fariseos como en aquel tiempo, que solo te hablan del Dios verdugo, el Dios que te va a condenar. Dice la palabra de Dios que quieren atar cargas a sus hombros que ni siquiera ellos pueden llevar. Esos son los fariseos que hay hoy en el mundo, queriéndote decir que tú no tienes salvación. Sin embargo, Jesús nos dice
que si venimos a Él, recibimos salvación, recibimos perdón, recibimos misericordia y recibimos perdón. Bendito sea Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, muestra su amor para con nosotros. Dice que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de su muerte fuimos reconciliados con Dios. Es a través del sacrificio de Jesús en la cruz donde recibimos la reconciliación con Dios. Ahora, queridos hermanos, no podemos olvidar que una reconciliación con Dios significa ponernos en orden con Él, ¿verdad? Eso no lo podemos olvidar. Jesús le dijo a aquella mujer, vete y no peques más, ¿verdad? Aquella mujer, ¿qué hizo? Vino de Jesús, así como usted y yo. Ella vino buscando el perdón de Dios, porque la historia cuenta que ella no era una buena mujer, que hacía cosas que estaban en desobediencia con Dios, así como usted y yo hemos hecho muchas cosas que son en desobediencia con Dios. Aquella mujer tenía un problema en su vida y ella lo sabía, por eso ella corre a los pies de Jesús cuando ella estaba siendo condenada por aquellos fariseos también que había en aquel tiempo. Y es que eran personas que solo se dedicaban a condenar, nunca veían la carga que ellos llevaban. Nunca veían el saco que ellos cargaban, sino que les gustaba mirar el saco que aquella mujer tenía, que aquella mujer cargaba. Y por eso la iban a condenar, pero dice la palabra de Dios que esa mujer corrió a los pies de Jesús. ¿En busca de qué? En busca del perdón. O sea, en busca de quién es que debemos de correr cuando nos sentimos sucios, cuando nos sentimos que hemos pecado, que hemos desobedecido. En busca de Jesús. Él es quien nos puede perdonar. Él es quien nos puede limpiar. Aquí no vemos a una mujer corriendo ante un hombre o ante una mujer para que le perdone sus pecados. Aquí vemos a una mujer corriendo a los pies de Jesús. ¿Quién venía detrás de esa mujer? Corriendo detrás de ella. Los fariseos. ¿Para qué? Para apedrearla, para condenarla. Ya la habían juzgado, ya la habían condenado. Pero Jesús nos dice que si venimos a Él, Él nos puede perdonar y Él nos puede limpiar. Entonces Jesús le dice a aquella mujer, vete y no peques más. Eso es lo que Jesús nos va a decir. Ahora, eso no significa que usted y yo no vayamos a fallar. Cuando venimos a Jesús, pedimos perdón y nos arrepentimos, Jesús siempre va a esperar que usted y yo, pues ojalá no volvamos a fallar. Sin embargo, Él sabe que tarde o temprano vamos a fallar, que tarde o temprano nos vamos a equivocar. Pero con esta palabra lo que el Señor quiere que usted sepa y que yo sepa, es que Él siempre va a estar allí para que cada vez que usted y yo nos equivoquemos, para que cada vez que usted y yo pequemos, seamos desobedientes, podamos entender que Jesús está allí y que podemos correr como aquella mujer a sus pies y pedir perdón. Porque ¿quién de nosotros puede decir que una vez que vino a Jesús no volvió a pecar? Y Jesús le dice a aquellos hombres que están allí, que se creían santos, que se creían perfectos, y Jesús les dice, ¿y cuál de vosotros puede arrojar la piedra? Ninguno. Porque todos en esta vida, queridos hermanos, fallamos, pecamos. Y aunque le queremos atar ese saco pesado a otras personas, haciéndoles ver que son pecadores, que nadie los va a perdonar, que Dios no los va a perdonar, nosotros seguimos también con ese saco allí. Sí. ¿Quién de nosotros no tiene que pedir perdón a Dios todos los días? Todos los días tenemos que venir a Dios y pedir perdón. Pero esta es la parte importante, cuando Jesús le dice a ella, vete y no peques más. Jesús sabía
que ella en cualquier momento iba a fallar también de nuevo. Jesús sabe que cuando usted y yo venimos arrepentidos a sus pies y pedimos perdón, Jesús sabe que en cualquier momento podemos volver a fallar, pero su gracia significa que Él está allí para cuando usted y yo fallemos, que le busquemos a Él. Bendito sea Dios. Dice, esto no significa que usted no se vaya a equivocar más. Esto significa que usted tiene a quien recurrir cada vez que usted se equivoque. Dios sabe que siempre nos vamos a equivocar, es por eso que Él dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Su gracia significa un regalo, el regalo de nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. O sea, Jesús nos manda a no pecar, sin embargo, Él sabe que tarde o temprano vamos a fallar. Es por eso que Él pide que si fallamos, vengamos a Él y Él va a interceder ante Dios por nuestros pecados. ¿Por qué interceder ante Dios por nuestro pecado? Porque la palabra de Dios dice que no hay otro intercesor entre Dios y el hombre sino Jesucristo. Entonces, es por eso que Él pide que si fallamos, vengamos a Él y Él va a interceder ante Dios por nuestro pecado. El problema no es cómo hemos sido, sino lo que queremos ser. Bendito sea Dios, así es. Dios lo único que pide de nosotros es que vengamos a Él. Dios no está ahí siempre haciéndonos ver lo malos que hemos sido. No. El problema no es cómo hemos sido. El problema es cómo queremos ser. ¿Queremos seguir siendo desobedientes? Es una muy buena pregunta en este día para meditar, para reflexionar. ¿Será que queremos seguir siendo desobedientes? Sabiendo que ya Dios nos perdonó, que ya Dios nos ha limpiado. ¿Queremos seguir siendo desobedientes? Esa es una muy buena pregunta, queridos hermanos, en esta tarde. Dios nos perdona, claro que sí, pero queremos seguir siendo desobedientes. Dice la palabra en Isaías 43:25, bendito sea Dios, toda la gloria y la honra sea para Dios. Dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, o sea, por amor de Jesús. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. Bendito sea Dios. Mire, queridos hermanos, cada vez que se paga una deuda, la deuda es borrada, ¿cierto? Jesucristo pagó nuestras deudas ante Dios al resucitar. Jesús, nuestras deudas estaban canceladas. Cuando Jesús resucita, nuestras deudas estaban canceladas. Bendito sea Dios. Es decir, cada vez que venimos a Jesús somos limpiados, somos perdonados y nuestras deudas son canceladas. Pero quizás con el tiempo sucede que abrimos un nuevo crédito, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y entonces hemos vuelto a estar en deuda con Dios. Pues bien, Jesús está ahí esperando. Él es quien paga nuestras deudas. No es que Dios quiere que lo agarremos como un jueguito. Y entonces venimos y le pedimos perdón y le decimos al Señor que ya no lo vuelvo a hacer. Pero mañana lo vuelvo a hacer porque yo sé que Dios me vuelve a perdonar. Y sí, Dios siempre nos va a perdonar, pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que se vuelva a abrir ese crédito en nuestra vida, el crédito del pecado, el crédito de la deuda con Dios. Dios no quiere eso. Dios lo ha cancelado ya. No tiene por qué volverse a abrir. Pero si se vuelve a abrir, Dios dice, vengan a mí, dice el Señor. Así como aquella mujer fue a los pies de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Si usted ya decidió acercarse a Dios y pedir perdón, y con esto ya estamos terminando, queridos hermanos. Yo espero que esta palabra de verdad haya llegado a su corazón.
Si usted ya decidió acercarse a Dios y pedir perdón, yo quiero decirle en el nombre de Jesús que nadie puede arrebatar de las manos de Dios lo que Jesucristo ya pagó con el precio de su sangre. Hoy hemos pasado a pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:20. Queridos hermanos, tal vez no nos hemos dado cuenta, pero cada vez que venimos a Jesús y Él nos limpia, pasamos a ser identidad de Jesús. Es a través de Jesús donde encontramos una identidad con el Dios Padre Todopoderoso. Recuerda, Romanos 5, 8, 11 nos ha dicho que hemos sido reconciliados con el Padre. Así es que de verdad, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de haber podido compartir con ustedes en esta tarde. Y de verdad que esta palabra haya sido de mucha meditación y reflexión para su vida. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y muy buenas tardes.